Señor, bendito, en vano edificamos y tú no edificas. Por eso necesitamos, Señor, que seas tú el que nos traigas edificación a través de tu palabra, Señor. Líbranos de todo prejuicio, Señor, de toda idea preconcebida, Señor. Señor, que podamos estar abiertos, Señor, a recibir de ti con mansedumbre, Señor, tu palabra limpia, sana, Señor, hacia nuestras vidas. Por eso, úngela, te lo pido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Abraham es considerado el padre de la fe, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque él, cuando iba a buscar la presencia de Dios, no iba con la lista de la compra, sino que iba delante de Dios más para escuchar que para hablar. Si leemos la historia de Abraham en el libro de Génesis, vemos cómo él escucha mucho a Dios y actúa en consecuencia a lo que escucha de Dios. Y son relativamente pocas las oraciones o las peticiones de Abraham hacia el Señor. ¿Por qué? Porque lo esencial de la relación de Abraham con Dios era una búsqueda de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios para su vida. Yo sé que muchas veces cuando nos ponemos en ese momento de oración en el lugar secreto, en nuestra oración privada, vamos con muchas cargas de nuestro interior delante de Dios, ¿no? Es verdad que al que pide se le dará, al que llama se le abrirá y el que busca halla. Son principios espirituales, pero Abraham pudo enfrentar retos de fe como el salir de su casa y de su parentela, porque él tenía una vida de relación personal con Dios. Él pudo luchar contra la incomprensión de los que le rodeaban porque buscaba escuchar la voz de Dios. Y es importante que cuando nos ponemos a orar no sea un monólogo, sino que esperemos primeramente a que Dios nos hable y busquemos que Dios hable a nuestras vidas. Y yo sé que hay personas que dicen, bueno, yo nunca he oído a Dios. Digo, pues también he oído a personas que dicen que oyen la voz de Dios de forma audible. Yo nunca lo oí audiblemente. Pero Dios habla constantemente y quiere hablarnos constantemente. Y tú sabes, cuando te pones a hablar con alguien que solamente quiere hablar y no quiere escuchar, es muy difícil entrar en conversación, ¿verdad? A los predicadores nos pasa eso, que nos gusta hablar mucho y a veces escuchar poco, pero tenemos que buscar a Dios y escuchar su voz primero. Y eso va a hacer que nuestras vidas sean vidas de fe. Y por eso es importante que cuando vayamos a orar, primeramente, como decía el escritor de Eclesiastés, que te acerques más para escuchar la voz de Dios que para levantar la voz del necio. No sé si hay algún necio aquí, ¿verdad? Nehemías es hombres sabios, venimos para adquirir sabiduría. Venimos desde nuestra necedad hacia la sabiduría de Dios y es importante que gastemos nuestro tiempo en buscar, escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Pues que nos habla a través de su Espíritu, en la lectura de la palabra, pero sobre todo buscando esa comunión personal con Él. Abraham pudo tomar decisiones sabias en su vida, pudo esperar, aunque no lo hizo siempre, pudo esperar el tiempo de Dios para recibir la promesa de Dios sobre su vida. Fijaros la comunión o la confianza que Dios tenía en él, que cuando va con los ángeles el Señor camino de Sodoma, dice en Génesis 18, 17 al 19, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, decía el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Y Dios sabía que Abraham era un hombre que confiaba en Dios y que esperaba en Dios, aunque sabemos que luego tuvo ese desliz de hacer caso a su mujer. Escuchó la voz de Sara, diciéndole, mira, yo no puedo tener hijos, ten el hijo de la promesa con Ismael, ¿no? Y nos encontramos con una de las oraciones que nos encontramos de Abraham está en Génesis 15, versículos 1 al 3, que dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. La preocupación de Abraham fue esta, aunque tenía la promesa, pero él estaba con esa inquietud con respecto a este asunto, y por eso el diablo aprovechó, ¿no?, para meter esa ventaja. Pero de las pocas peticiones personales que Abraham hace es esta. ¿Por qué? Porque él vivía en el privilegio de la bendición de Dios sobre su vida. Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocuparan por lo que habían de comer, por lo que habían de vestir, porque el Padre tenía cuidado de ellos y sabía de qué cosas tenían necesidad. Y Abraham vivía en esa misma experiencia de tener su vida cubierta en el Señor. Es verdad que tuvo algunos momentos cuando va a Egipto, no tiene tan clara la protección de Dios y entonces miente, ¿no?, con respecto a su mujer. Y tiene el tema luego de Ismael, ¿no? Pero es la única oración que encuentro en la que Abraham está pidiendo algo para sí. Nosotros normalmente nos hemos aprendido del Padre Nuestro principalmente un texto, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y qué bueno que le demos gracias a Dios porque nos lo da. Sí, es que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, eso es verdad, pero después de otro montón de aspectos anteriores y después de otro montón de aspectos posteriores, ¿verdad? Y que tiene que ver más con esa vida de relación personal con Él. La mayor preocupación de Abraham fue eso, tener un hijo. Y tuvo que esperar el tiempo oportuno de Dios para eso. Pero aún así, nos cuenta en el Génesis 17 y los versículos 17 al 22, ya había tenido a Ismael y ahora intercede por Ismael. Pero, vuelvo a decir, no se le ve más peticiones personales, porque él se sentía cubierto en el Señor. Y yo creo que si nosotros viviéramos en esa condición de decir, no tengo nada que pedirle a Dios porque en Él estoy completo, porque Él suple todas mis necesidades, estaríamos más mirando a los demás en cuanto a la oración y más mirando en el Señor en cuanto a la llenura de nuestra vida, ¿verdad? Y cuando alguien está satisfecho, pues busca poco para sí, ¿no? Dice este texto, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Jehová, ojalá Ismael viviese delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió, después de estar con Abraham,
y subió Dios después de estar con Abraham. Ojalá Ismael viva delante de ti. Ahora Abraham intercede delante de Dios por su hijo. Como hemos leído antes que el Señor decía, yo sé que a sus hijos y a su casa le dirá que me busquen y que anden detrás mío. Y él intercede por su hijo, pidiendo a Dios, Señor, que Ismael esté delante de ti, que él pueda tener la experiencia que tengo yo contigo. Es lo que le estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? Qué bueno que nosotros podamos, más que pedir por nosotros, estar buscando que Dios bendiga a nuestras familias, que bendiga a aquellos que nos rodean, que si tenemos un problema con alguien, Señor, trata tú con esta persona, visítale, que te conozca y que pueda cambiar de vida. Y quizá alguno ora diciendo, Señor, quítame este estorbo del medio que me está fastidiando, en lugar de decir, Señor, cambia su vida. Y yo sé que a veces hay personas, hay hombres que tienen problemas con su esposa. ¿Y cuántas veces oras para que Dios bendiga a tu mujer? ¿Cuántas veces oras para que Dios esté trayendo de su gracia sobre tus hijos, sobre tus compañeros de trabajo, sobre aquellos, sobre tus jefes, sobre tu pastor, sobre aquellos que te rodean? Señor, bendice a las personas que tienen algo que ver conmigo. En realidad es una oración egoísta, ¿verdad? Porque si ellos están bendecidos, yo voy a estar muy tranquilo. Pero qué bueno que podamos gastar más tiempo en buscar el beneficio de Dios para otros, que el decir, ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Buscar la intercesión para aquellos que están cerca nuestro y a los que amamos. Y que yo creo que es una de las mayores manifestaciones de amor que podamos tener hacia alguien, que vayamos y oramos por ellos. Y Abraham se preocupaba de su hijo. Evidentemente, cuando nació Isaac, gastaría más tiempo también en orar por Isaac. Y de hecho su corazón se centró en él, ¿no? Otra oración nos encontramos en Génesis 18, versículos 1 al 5. Dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el día del calor, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y os dijeron: haz así como has dicho. ¿Cuál fue la oración de Abraham? Señor, no pases de mí. No te olvides de mí. No pases de largo por delante de mi casa. Al estilo de Zaqueo, ¿verdad? Ahí fue Jesús el que le dijo: es necesario que muera yo en tu casa en este día. Pero qué bueno que le podamos decir al Señor: Señor, no pases de mí, entra en mi casa. Señor, yo quiero tener una relación más cercana contigo. Antes cantábamos esa canción, ¿no? Que estaré en tu casa todos los días de mi vida. Y esa fue la oración exclusiva del salmista, ¿verdad? Una cosa he demandado a mi Dios y esa buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y ahora Abraham está diciendo: Señor, no pases de largo por delante de mi casa. ¿Por qué? Porque tú no eres el ángel que trae el juicio, ¿verdad? Eres el que trae la bendición. Y qué bueno que le digamos al Señor: Señor, no pases de mi casa, mora en mi casa, bendice mi hogar. Quiero tu presencia, quiero que estés en medio mío. Quiero darte toda la atención a ti. No pases de largo.
Y a veces las bendiciones de Dios pasan de largo en nuestras vidas porque realmente no estamos anhelando que venga. Y a veces el Señor hace como que pasa de largo para ver cómo reaccionamos. El ciego Bartimeo, cuando se enteró que Jesús pasaba al lado, se puso a gritar. Los discípulos de Jesús le dijeron que se callara, pero él gritó más fuerte. La mujer sirofenicia, cuando le pidió bendición a Jesús, Jesús le dijo, mira, yo no he sido llamado a los extranjeros, pero ella clamó más y siguió buscando más. Señor, no pases de mí, le estaba diciendo también ella, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros le digamos a Dios, Señor, yo quiero que tú bendigas a los que están alrededor, pero no pases de mí, no pases de mi casa, no pases de mi hogar. Bendice el sitio donde yo me encuentro. Amén. Y la oración quizá la más importante de las que aparecen, bueno, la más importante, la más trascendente de las que aparecen en el libro de Génesis es en el 18 del 20 al 33, que es la oración de intercesión por su sobrino, por Lot y por Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por un lugar de depravación, donde la maldad había llegado a unos niveles incalculables, de tal manera que la paciencia de Dios se había agotado. Entonces dice, Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Se le acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hasta 10. Peleó hasta 10, que fue toda la fe que tuvo Abraham. Yo no sé si podía haber seguido más abajo, pero algo que sí nos dice es que si en un lugar hay 10 personas, Dios no va a destruir ese lugar. Y nos lo descubrió el Señor a través de una intercesión de un hombre de Dios que se puso a luchar por un pueblo que no tenía por dónde agarrarse. Pero esa es la oración de Dios por nosotros también. Y el mundo necesita que oremos por él, para que Dios lo bendiga. No juzgarlo, sino buscar que Dios lo salve. Y yo creo que es importante que meditemos sobre la oración de Abraham y tomemos enseñanza de ello. Amén. Que Dios os bendiga.